Deja todo lo que está alrededor de ti exactamente donde está. La habitación, el teléfono, el ruido de afuera. Déjalo todo ahí. Y ahora imagínate que me acerco a ti sin decirte nada. Y simplemente extiendo una mano. Y tú decides tomarla. Comenzamos a caminar muy despacio. No sabes exactamente hacia dónde vamos. Solo sabes que delante de nosotros hay una puerta, una muy grande. La cruzamos. Y poco a poco el ruido del mundo comienza a quedarse atrás. Estamos entrando en una sala vacía. No hay nadie esperando, no hay voces, no hay explicaciones. Solo un espacio amplio y tranquilo, y al fondo hay algo que todavía no puedes ver. Seguimos caminando unos pasos más. Ahora estamos frente a una imagen. Todavía no la mires. No abras los ojos. Déjame llevarte hasta ella, porque esta vez no quiero que empieces viendo, quiero que empieces imaginando. Y quizá cuando terminemos descubras algo extraordinario, que una pintura puede existir dentro de tu cabeza antes de existir frente a tus ojos. Así que quédate aquí un momento más. Respira. ¿Listo? Comencemos. Imagina primero una superficie horizontal, una imagen amplia. No es un espacio luminoso. La mayor parte de lo que vemos está construido con tonos oscuros, azules, algunos grises, verdes muy profundos, negros, pero no es completamente oscuro. Hay una zona de luz, una luz pálida que aparece hacia el centro del horizonte, como si detrás de todo aquello hubiera un cielo todavía iluminado. No vemos el sol, no hay un punto exacto de donde provenga la luz, solo una claridad muy fría, y alrededor de ella, solo nubes. Estas se extienden por prácticamente todo el cielo, son densas e irregulares. En algunos lugares parecen casi violetas y en otros tienen un azul grisáceo, y más arriba aparecen zonas ligeramente más claras. El cielo ocupa una parte importante de la imagen, pero no consigue abrirla, porque debajo de él hay una masa enorme, una estructura de piedra. Miremos un poco más abajo. Hay agua muy oscura y muy tranquila, tan tranquila que la superficie funciona casi como un espejo. No completamente, tiene pequeñas variaciones, pero la imagen de las rocas se prolonga hacia abajo. Las formas que están arriba encuentran una segunda presencia en el agua, pero más oscura, más difusa, como un reflejo. Y el agua ocupa todo el primer plano, de izquierda a derecha. No vemos ninguna orilla cercana, no vemos tierra delante de nosotros, solo una superficie oscura que se extiende hasta encontrarse con la enorme formación rocosa. Y entonces comienza a aparecer el espacio. Porque aquello que al principio parecía simplemente una pared, no es una pared, es una isla. Una isla pequeña pero muy alta, muy compacta, casi cerrada sobre sí misma. Sus bordes están formados por grandes masas de roca, rocas verticales, rocas que suben desde el agua. Algunas son enormes, otras más pequeñas, pero todas tienen superficies irregulares. No parecen haber sido colocadas una junto a otra, parecen pertenecer a una misma masa, como si la isla hubiera sido levantada directamente sobre el agua. Ahora mira hacia la izquierda. Allí aparece uno de los grandes bloques de piedra. Es alto, muy alto. Su superficie cambia de color constantemente. Tiene zonas azuladas, grises y marrones, unos pequeños tonos amarillentos. En la parte superior tiene vegetación, muy poca pero suficiente para romper el borde de la roca. La parte más alta no termina en una línea limpia, tiene irregularidades, pequeñas manchas verdes. Y debajo, la roca desciende casi verticalmente hasta el agua. En su parte inferior hay formas más pequeñas, piedras, fragmentos y superficies que parecen sobresalir. Y cerca del agua una franja más cálida, un tono amarillento y marrón, como si la humedad hubiera cambiado el color de la piedra. Ahora, desplaza lentamente la mirada hacia el centro. La roca de la izquierda no está sola. Hay otra masa detrás, y otra,
y entre ellas empiezas a encontrar algo diferente. No es piedra, es vegetación, pero no una vegetación extendida. No son árboles bajos, no hay arbustos cubriendo el paisaje, solo árboles muy altos, muy estrechos, oscuros, verticales. Suben desde el centro de la isla uno tras otro. Son muchos. Sus formas se elevan hacia el cielo. Algunos terminan en punta definida y otros tienen pequeñas irregularidades en los bordes. Todos parecen estrecharse hacia arriba y forman una especie de columna vegetal, una masa oscura en el corazón de la imagen. Fíjate cómo cambia nuestra mirada. Al principio habíamos visto el cielo, después el agua, después las rocas, ahora estos árboles. Y poco a poco la imagen comienza a cerrarse, porque detrás de los bordes hay algo más. Las rocas continúan. A su derecha aparece una formación enorme, una pared vertical que sube desde el agua. Es clara en algunas zonas, más cálida en otras. Tiene manchas verdes, marrones, grises, y sobre ella aparecen sombras. Pero lo más interesante está en su superficie. Hay espacios oscuros, aberturas, formas rectangulares y profundas. Algunas están prácticamente ocultas por las rocas, otras se distinguen con claridad, parecen entradas. No podemos ver qué hay adentro, ya que solo vemos la oscuridad que se abre en la piedra. En esta pared de la derecha que se eleva aparece otra formación, más estrecha, más oscura, como una gran columna de roca separada del conjunto. Su borde superior es irregular, y detrás de ella el cielo vuelve a aparecer. Es como si la isla tuviera varias capas, una delante de otra. Primero vemos piedra, piedra, árboles, piedra y el cielo. Todo está comprimido, no hay una gran distancia abierta, no hay un paisaje que se pierda en el horizonte. Nuestra mirada se encuentra siempre con algo y quizá por eso la imagen se siente tan cerrada, tan concentrada. Ahora miremos hacia el centro inferior. Entre nosotros y la isla hay agua. Y sobre esa agua hay algo muy pequeño. Al principio casi pasa desapercibido. Es una embarcación, pequeña y oscura. Está situada aproximadamente en la zona central inferior de la imagen. No ocupa mucho espacio. Si comparas su tamaño con el de las rocas, parece diminuta, casi frágil. La embarcación está orientada hacia la isla, y en ella hay una figura oscura. Su cuerpo se confunde prácticamente con la embarcación. No podemos distinguir todos sus detalles, pero sí podemos percibir su posición. Está cerca de la parte posterior de la embarcación, y frente a ella hay otra presencia. Una figura mucho más clara, blanca. Todavía no la mires directamente, primero observa todo lo que la rodea, porque alrededor de esa pequeña embarcación el agua es casi completamente oscura y su reflejo aparece debajo. La embarcación tiene una sombra sobre el agua, una pequeña prolongación, y la luz que alcanza algunas partes de ella hace que podamos distinguirla del fondo. Pero sigue siendo diminuta. La isla domina la escena, la embarcación no. La isla pesa, la embarcación apenas ocupa espacio y sin embargo, nuestra mirada empieza a regresar hacia ella. ¿Por qué? Porque hay algo blanco, algo que rompe todos los tonos oscuros que hemos visto hasta ahora. El blanco, el gris claro, un poco de azul. Es la zona más luminosa del primer plano y está allí, dentro de esa pequeña embarcación. Acércate, pero sin prisa. Imagina que nuestra mirada puede avanzar sobre el agua. Primero dejamos atrás el reflejo, después alcanzamos la pequeña embarcación. Ahora podemos distinguir mejor sus formas. Es una barca estrecha, oscura. Dentro de ella hay una forma alargada que está cubierta. No vemos claramente qué hay debajo de la tela. La superficie está parcialmente iluminada y detrás de esa forma está la figura blanca. Permanece de pie. No vemos su rostro, no vemos sus manos con claridad, no podemos saber qué expresión tiene. La tela cae desde la parte superior del cuerpo, desciende y se abre ligeramente, y vuelve a concentrarse alrededor de la figura. La parte blanca destaca contra el fondo oscuro. Detrás los árboles, delante
la forma cubierta, y alrededor el agua. Ahora detén la mirada aquí, no avances todavía. Observa la relación entre la figura y la isla. La figura es pequeña, muy pequeña, pero está perfectamente alineada con el centro de la composición. Detrás de ella se levanta la masa oscura de los árboles, y más allá, la piedra. Es como si la figura estuviese entrando en el centro de todo aquello. No porque podamos saber qué significa, no todavía. Solo porque eso es exactamente lo que vemos, una pequeña embarcación, una figura clara, una forma cubierta. Vemos agua, roca, árboles y una entrada oscura en algún lugar de las paredes. Volvamos a alejar la mirada. Mira la imagen completa. Ahora podemos comprender mejor su estructura. El cielo ocupa la parte superior, el agua la parte inferior y entre ambos la isla. Casi como una barrera, una gran masa rocosa que divide el espacio. Los árboles crean una verticalidad muy fuerte. Las paredes de la piedra crean otras líneas verticales y el agua introduce una línea horizontal. Todo parece muy estable, muy contenido. Nada sobresale de manera violenta. No hay una diagonal que atraviese la composición y no hay una figura grande en primer plano. No hay un gesto exagerado, no hay una escena llena de acontecimientos, todo está quieto y esa quietud hace que los pequeños detalles tengan peso. Ahora mira nuevamente hacia la derecha. Hay una gran roca clara. Su superficie está bañada por una luz diferente. Los tonos cálidos aparecen sobre la piedra. Y debajo de ella vuelve el agua. La roca se refleja, pero el reflejo es más oscuro, menos definido. A su lado una formación más vertical asciende y detrás otra. La isla parece rodearnos, como si el espacio central estuviera protegido por paredes. Y entonces volvemos al centro, a los árboles. Son tan altos que casi desaparecen uno detrás de otros. Los primeros son marrones, los que están detrás se vuelven más claros, eso crea profundidad. No necesitamos que el artista dibuje una línea que diga, esto está lejos. Lo entendemos por las diferencias de tamaño, por la luz, por el contraste y por la manera en que unos árboles ocultan a otros. Ahora nuestra mirada entra, pero no llega hasta el fondo, hay algo que permanece oculto. Y quizás sea justamente ahí donde la pintura nos obliga a detenernos, porque hemos recorrido casi toda la imagen, hasta detenernos en esa figura blanca, el elemento que más contrasta, el elemento que más fácilmente atrae la mirada, porque al mismo tiempo sigue siendo el más pequeño. ¡Qué extraño! Una figura diminuta frente a una isla gigantesca y sin embargo terminamos mirándola a ella. Ahora que ya pudiste construirla en tu cabeza, no necesitamos agregar nada más. La pintura ya contiene suficiente. Quédate unos segundos con esa imagen, no intentes entenderla. Y no busques todavía una explicación, solo recuerda lo que acabamos de recorrer. ¿La reconoces? ¿Sabes cuál es? Tal vez sí, tal vez no, y si no la reconoces, pues mejor, porque ahora vamos a abrir los ojos. Y vas a descubrir que esa imagen que acabas de construir existía mucho antes de que nosotros comenzáramos a imaginarla. La pintura que acabamos de recorrer se titula La Isla de los Muertos, y su autor es Arnold Böcklin, y esta versión fue pintada en 1883. Es un óleo sobre madera de aproximadamente 80 por 150 centímetros, y actualmente pertenece a la colección de los museos estatales de Berlín, en Alemania. Hay algo más. La imagen que acabas de imaginar no es la primera ni la segunda. Es la tercera versión de un motivo que Böcklin repitió 5 veces entre 1880 y 1886. Y eso cambia nuestra manera de verla, porque ahora sabemos que no estamos frente a una única pintura, estamos frente a una obsesión, una imagen que volvió una y otra vez. Para entender por qué esta imagen pudo existir, tenemos que alejarnos un poco de ella y conocer al hombre que la pintó. Arnold Böcklin nació en Basilea, Suiza, en 1827. Se formó artísticamente en Düsseldorf
y muy pronto comenzó a viajar. Pero hubo un lugar que terminó marcándolo de una manera mucho más profunda: Italia. Llegó a Roma en 1850 y allí ocurrió algo fundamental. El joven, que había comenzado trabajando principalmente con paisajes, encontró una luz completamente diferente. Encontró el Mediterráneo, las ruinas, las rocas, la vegetación y los restos de antigüedad, pero sobre todo encontró una manera distinta de entender el paisaje, no como una simple representación de un lugar, sino como un espacio capaz de contener estados de ánimo, mitos, recuerdos y preguntas. Böcklin no quería limitarse a copiar lo que tenía delante. Le interesaba transformar lo que veía, tomaba elementos reales y los convertía en algo que parecía pertenecer a otro mundo. Por eso en sus pinturas aparecen criaturas mitológicas, dioses, ninfas, centauros y seres fantásticos, pero también paisajes que, aunque parecen imaginarios, nacen muchas veces de lugares que realmente había observado. Italia fue fundamental para él y volvería a ella una y otra vez durante su vida. Se casó con una italiana, Angela Pascucci, en 1853 y tuvieron 14 hijos. ¡14! Y de ellos, 8 murieron poco después de nacer o durante sus primeros años de vida. ¡8! Detente un momento en ese número, porque nosotros podemos escucharlo y continuar, pero para una familia, ¿qué significa 8 veces aprender a esperar? 8 veces acostumbrarse a una presencia, 8 veces de imaginar un futuro y 8 veces de enfrentarse a una ausencia. No sabemos qué pensamiento exacto atravesó a Böcklin cada vez que perdió a uno de sus hijos. No sería correcto inventarlo, pero sí sabemos que la muerte estuvo profundamente presente en su vida. Y sabemos también que ese tema aparece una y otra vez en su obra. La familia atravesó dificultades económicas durante años. Böcklin tuvo momentos de reconocimiento, pero la estabilidad no llegó fácil. Incluso después de obtener encargos y enseñar en Weimar, continuó moviéndose entre diferentes ciudades: Basilea, Weimar, Múnich, Florencia, Roma, Zúrich. Pero Italia terminó convirtiéndose casi en una segunda patria. Y durante buena parte de su vida el artista quedó suspendido entre dos mundos: el norte de Europa, donde se había formado, y el sur mediterráneo, que había transformado su manera de mirar. Pero había algo más: la muerte, no como un concepto lejano, sino como una experiencia personal. No sería correcto decir que cada pintura suya representa una experiencia autobiográfica concreta, pero sí podemos afirmar que la muerte fue una preocupación persistente en su obra. En 1872, por ejemplo, pintó un autorretrato extraordinario. Él aparece trabajando y detrás de él aparece una figura de la muerte tocando un violín. Böcklin no la representa como una figura distante. Está prácticamente junto a su oído, como una presencia que acompaña al artista mientras trabaja. Eso nos permite entender algo de su sensibilidad. Böcklin no necesitaba representar a la muerte únicamente mediante un esqueleto. Podría convertirla en un paisaje, en silencio, en arquitectura, en agua, en una figura que se aleja. Y eso es precisamente lo que ocurriría pocos años después con la Isla de los Muertos. En 1879 pasó un tiempo en Ischia. Allí pudo contemplar el Castelo Aragonense, una fortaleza levantada sobre una pequeña isla rocosa. La imagen de una construcción sobre piedra, rodeada por agua, quedó entre sus recuerdos visuales. Y esos recuerdos se mezclaron con otros, con islas funerarias, con antiguas necrópolis, con paisajes italianos, con los cipreses, con las rocas y con la experiencia de la muerte. Todo eso terminó concentrándose en una sola imagen. En 1880 ocurrió algo decisivo. Una mujer llamada Marie Berna visitó el estudio de Böcklin en Florencia. Vio allí una pintura que todavía no estaba terminada y le pidió algo muy particular: un cuadro para soñar. No una escena histórica, no un retrato, no una explicación, un cuadro para soñar. Böcklin realizó entonces una versión para ella. Y a petición de Marie, incorporó la pequeña embarcación, la figura cubierta de blanco y el objeto cubierto que hoy reconocemos como un ataúd. La intención estaba relacionada con la muerte de su esposo, ocurrida años antes, y a partir de ahí la imagen comenzó a crecer. Böcklin volvería a pintarla una tercera vez, una cuarta o una quinta. Cada versión cambiaba ligeramente.
la luz, el color, las proporciones, la atmósfera, pero la estructura fundamental permanece. El agua, la isla, las piedras, los cipreses, la barca, la figura blanca y esa llegada que nunca vemos completarse. La versión que tenemos hoy por delante fue encargada en 1883 por el marchante berlinés Fritz Gurlitt, y fue precisamente esta versión la que ayudó a convertir la imagen en un fenómeno. Gurlitt comprendió su potencial y encargó a Max Klinger una estampa basada en la pintura. La imagen comenzó a circular, se reprodujo, se imprimió y se difundió, y aquello que había nacido como una imagen íntima y misteriosa terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocidas de la cultura europea a finales del siglo XIX. Mientras tanto, Böcklin seguía siendo una figura difícil de encasillar. No encajaba cómodamente en las tendencias dominantes de su época. Su pintura podía parecer demasiado fantástica, demasiado extraña, algo teatral, demasiado cargada de mitología. Durante años recibió críticas precisamente por eso, pero después de la década de 1880 algo cambió. Su obra empezó a ser producida masivamente y su fama creció. Para finales del siglo XIX, Böcklin se había convertido en una figura enorme dentro del mundo cultural de habla alemana, y también en una figura polémica. Algunos lo consideraban genial y otros lo encontraban decadente, extraño, incluso enfermizo. Esa división resulta interesante, porque la misma cualidad que hacía que algunos rechazaran sus pinturas era precisamente lo que hacía que otros no pudieran dejar de mirarlas. Böcklin también tenía una curiosidad que iba más allá de la pintura. En sus últimos años llegó a dedicar una gran parte de su energía a diseñar máquinas voladoras. Era pintor, escultor e inventor, un hombre que no parecía aceptar fácilmente los límites de una sola disciplina. En 1892 sufrió un derrame cerebral. Su salud se deterioró. Regresó a Italia y terminó viviendo en San Domenico, cerca de Florencia, y allí murió en 1901. Pero para entonces, la imagen que había pintado casi 20 años antes ya había comenzado a tener una vida propia. Ahora sí, volvamos a mirar, pero esta vez ya sabemos que estamos mirando, y la pintura cambia, porque ahora podemos permitirnos hacer preguntas, y empezaremos por la isla. Las paredes de roca que contienen numerosas aberturas. Hoy suelen interpretarse como cámaras funerarias o sepulcros excavados en la piedra. Y eso transforma completamente la arquitectura. Ya no estamos viendo simplemente una formación rocosa, estamos viendo una isla asociada visualmente con la muerte. Pero hay que hacer una distinción importante. La asociación con el mundo de los muertos es evidente. Lo que no es completamente seguro es una explicación concreta de cada elemento. Por ejemplo, durante décadas se ha interpretado al personaje que conduce la embarcación como Caronte, el barquero de la mitología griega encargado de transportar a los muertos hacia el mundo de ultratumba. El agua, entonces, podría relacionarse con el Estigia o con el Aqueronte. La figura blanca, el ataúd, contendría un alma que acaba de morir. Y la isla, el destino final. Es una lectura extraordinariamente poderosa, pero debemos decirlo con precisión. Böcklin nunca dejó una explicación pública definitiva de la escena identificando al barquero como Caronte. Esa interpretación pertenece a la tradición crítica y a la manera en que posteriormente hemos leído la imagen. Y quizá eso sea precisamente lo interesante. La pintura no cierra completamente la puerta, la deja entreabierta. Podemos entrar, pero no podemos saber con absoluta certeza qué ocurre detrás. Ahora mira los cipreses, son fundamentales. Sus formas verticales contrastan con la horizontalidad del agua. Y además, el ciprés estaba profundamente asociado en el mundo mediterráneo con los cementerios y el duelo. Aquí Böcklin no necesita pintar un cementerio convencional. Le basta con levantar una masa de cipreses en el centro de la isla. El árbol se convierte en arquitectura, la vegetación se convierte en muro y el muro se convierte en frontera. Entre un lugar y otro, entre una orilla y otra, entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Ahora observa el agua. No está agitada, no hay olas importantes, no hay tormenta, y eso es fundamental, porque Böcklin podría haber representado una muerte dramática,
Podría haber creado una escena violenta, podría haber utilizado una tormenta, pero no lo hace, elige la quietud. La embarcación parece avanzar hacia la isla sin que el agua se le oponga. Y esa decisión convierte el viaje en algo casi ceremonial. La pintura no representa un acontecimiento espectacular, representa una transición, y lo hace mediante una calma inquietante. El Met ha señalado precisamente cómo el contraste entre las zonas iluminadas, las rocas, la embarcación y las masas en sombra ayudan a convertir la escena en una especie de escenario teatral. Y ahí aparece otra de las grandes virtudes de Böcklin, la composición. Mira cómo nuestra mirada entra desde abajo. Comenzamos en el agua, encontramos la barca, después subimos hacia la figura blanca y desde ella nuestra mirada continúa hacia los árboles, después hacia las paredes y finalmente hacia el cielo. Es un movimiento ascendente, pero cuando llegamos arriba no encontramos una salida, encontramos nubes. Y la imagen nos permite avanzar pero no escapar. Y eso explica por qué la composición puede producir esa sensación de encierro. La isla es casi circular, sus paredes crean un espacio cerrado, las verticales de los árboles y de las rocas refuerzan esa sensación. Y el agua, que debería ser un espacio abierto, funciona casi como un escenario inmóvil. Todo nos conduce hacia el centro, todo vuelve al centro. Y en ese centro, la figura blanca, pequeñísima, que es importante también por su color, en una imagen dominada por azules, verdes, negros, grises y ocres, el blanco funciona como una señal. La mirada la encuentra inmediatamente, y hay una paradoja. Cuanto más pequeño es el personaje, más importante parece. No porque sepamos quién es, sino porque todo lo demás parece haber sido dispuesto alrededor de su llegada. Y aquí aparece una de las grandes preguntas de la obra. ¿La figura está llegando a la isla? ¿O está abandonando el mundo que nosotros conocemos? La pintura no responde, solo muestra un trayecto, y nos deja justo antes del momento definitivo. Quizá por eso sigue siendo tan poderosa, porque no representa completamente la muerte, representa el instante anterior, el umbral, el momento en que todavía no sabemos qué hay al otro lado. Y esa ambigüedad probablemente explica buena parte de su enorme impacto. Esta obra apareció en una época fascinada por la muerte, los espíritus, las sesiones espiritistas y las preguntas sobre lo que podría existir después de la vida. Pero también apareció en una Europa profundamente transformada. El Imperio Alemán había sido fundado en 1871. La industrialización estaba acelerándose. Las ciudades crecían. La sociedad cambiaba. La confianza absoluta en las antiguas certezas convivía con una sensación de crisis y transformación. En ese contexto, una imagen que combinaba antigüedad, naturaleza, muerte, misterio y silencio podía resultar especialmente poderosa. Y Böcklin, aunque suizo, terminó siendo recibido con enorme intensidad en el mundo cultural alemán. Su obra llegó a representar para muchos una especie de mundo alternativo, un lugar fuera de la velocidad moderna, fuera de las fábricas, de la ciudad, del ruido, una isla detenida en el tiempo. Y quizá por eso la imagen se reprodujo tanto. Se cuenta que hubo reproducciones en numerosos hogares burgueses de Alemania. Sigmund Freud tuvo una reproducción en su despacho. Pero la historia de su recepción no termina ahí. Su influencia llegó mucho más lejos. El compositor ruso Sergei Rachmaninov vio una reproducción de la obra y quedó profundamente impresionado. Tanto que en 1909 compuso su poema sinfónico La Isla de los Muertos, Opus 29. La pintura había dejado de ser únicamente pintura. Se había convertido en música. Y más adelante también interesaría a artistas surrealistas. Salvador Dalí, por ejemplo, volvería sobre ella. Porque hay algo profundamente moderno en Böcklin. Aunque utilice ruinas, mitos, cipreses y paisajes aparentemente antiguos, lo que realmente está haciendo es construir una imagen mental, una imagen que no pertenece completamente al mundo real. Y precisamente por eso pudo influir en artistas del siglo XX, que ya no estaban interesados en representar la realidad de una manera tradicional. Hay una historia de esta pintura que todavía guarda un capítulo oscuro. La historia de esta versión en concreto.
la que estamos mirando, la tercera, la que pintó para Fritz Gurlitt en 1883. Esta terminó en manos de Hitler, quien se dice era un admirador declarado de Böcklin. La adquirió en 1933 y la llevó primero a su residencia de Berghof en los Alpes, y más tarde, en 1940, la trasladó a la nueva Cancillería del Reich en Berlín. Incluso existe una fotografía en la que aparece frente a ella. Después de la Segunda Guerra Mundial estuvo desaparecida. Los registros de los Staatsmuseen zu Berlin indican que permaneció perdida hasta que reapareció en 1980, cuando fue adquirida para la colección de la National Gallery. Es decir, esta misma imagen que ahora vemos ha atravesado por más de un siglo de historia europea. Ha estado frente a personas que la contemplaron como una obra misteriosa. Ha sido reproducida miles de veces. Ha sido admirada, discutida, convertida en música, utilizada como imagen cultural y también quedó atrapada en la historia política más oscura del siglo XX. Pero la pintura sobrevivió y hoy vuelve a estar donde quizá mejor pueda ser contemplada, frente a nosotros, en silencio. Hay algo que me interesa especialmente de esta pintura. No es que hable de la muerte, eso sería demasiado sencillo. Lo que me interesa es que habla del momento anterior, ese instante en el que todavía no sabemos cuándo una persona está a punto de cruzar una frontera, cuando todavía podemos mirar hacia atrás, cuando todavía existe un antes, pero el después ya está adelante. Y quizá eso sea algo que todos conocemos, no necesariamente la muerte, sino los umbrales, ese momento en que una etapa termina y otra comienza, cuando una persona se va, cuando una casa deja de ser nuestra, cuando alguien que amamos desaparece de nuestra vida, cuando cerramos una puerta sin saber exactamente qué encontraremos después. La pintura no nos muestra el final, nos muestra el trayecto, y eso lo cambia todo. Porque si hubiera pintado la llegada, ya no habría misterio. Si hubiéramos podido ver qué hay detrás de esas paredes, la pregunta habría terminado. Pero Böcklin nos deja frente a una puerta que nunca se abre. Y quizá por eso la imagen sigue funcionando. Porque nosotros completamos lo que falta. No con los ojos, con la memoria, con nuestros propios miedos, con nuestras propias pérdidas, con aquello que todavía no conocemos. Y algo más, cuando comenzamos con este episodio, te pedí que cerraras los ojos, y entonces construimos esta pintura sin verla. Y ahora que ya la conoces, al volver a cerrar los ojos, quizá descubras algo inesperado. Que la isla que imaginaste ya no es exactamente la misma. Ahora tiene un nombre, tiene un autor, tiene una fecha, una historia, pero también tiene algo que antes no tenía: tu propia mirada. Porque antes de verla, la pintura estaba dentro de tu imaginación, y después de verla, tu imaginación ya no puede volver a ser exactamente la misma. Quizá esa sea una de las cosas más hermosas que puede hacer el arte. No mostrarnos algo que nunca habíamos visto, sino mostrarnos algo y después obligarnos a descubrir que ya lo llevábamos dentro. Así que antes de terminar, haz una última cosa. Cierra los ojos nuevamente. Vuelve al agua, vuelve al cielo, a las rocas, a los árboles, a las aberturas oscuras, y allá abajo, muy pequeño, vuelve a encontrar la embarcación. No intentes saber quién está dentro, no intentes decidir hacia dónde va. Solo mírala y déjala avanzar, hasta donde la pintura nos permite verla. Después, deja que desaparezca. Porque algunas imágenes no necesitan explicarnos qué hay al final, quizá basta con lo que nos recuerden. Que todos alguna vez estamos atravesando algo que todavía no comprendemos y que mientras avanzamos todavía podemos mirar, todavía podemos imaginar y todavía podemos elegir cómo contemplar aquello que tenemos por delante. Ahora sí, podemos salir de esta sala. La pintura se queda aquí. Nosotros nos llevamos otra cosa. Una imagen que primero construimos con palabras y después descubrimos con los ojos.
Tal vez cuando vuelvas a encontrarla algún día ya no la mires de la misma manera, porque ahora sabes que antes de verla ya la habías imaginado. Gracias por acompañarme en este recorrido. Soy Eli Herrera y esto fue Antes de verla, un podcast para imaginar el arte. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue imaginando.